Bienvenidos. Una de las características que han saltado a los titulares en el balance del arranque del gobierno de Iván Duque es el activismo ciudadano en las calles, la movilización social, lo que ocurre con distintos grupos sociales que deciden hacer activismo y activismo visible. El ex viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, es un experto en activismo y además tuvo funciones y responsabilidades en este campo en el gobierno anterior, y a mí me da mucho gusto saludarlo aquí. Juan, un gusto estar acá nuevamente hablando de este tema, además que está tan movido. Le iba a decir doctor Gómez, todo el mundo le dice Lucho. Lucho, el activismo, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en la sociedad colombiana, en la política colombiana, que hay tanta gente saliendo a la calle, que hay tanta gente manifestándose de toda condición? Estudiantes, campesinos, en Bogotá, en otros territorios. ¿Qué está ocurriendo? Juan, yo creo que podemos estar de verdad orgullosos de nuestra democracia. Digamos, habiendo perdido las elecciones, te lo digo, y habiendo visto una transición democrática armónica, yo creo que tenemos realmente en Colombia una muy buena democracia y muy saludable. Te lo muestro en indicadores. La primera vuelta presidencial en el 2014 tuvo una participación del 42%. En la primera vuelta presidencial de 2018 tuvimos una participación del 53% de los votantes en las urnas. 11 puntos porcentuales En 4 años, eso no es simplemente que no llovió, eso es un cambio estructural en nuestra democracia. ¿De dónde viene ese cambio? Sin duda los colombianos en torno al proceso de paz quedaron muy divididos. El plebiscito fue polarizante, los que defendían el sí, los que defendían el no, familias divididas, hogares divididos, que a muchos obviamente les genera intranquilidad, pero ahí de fondo lo que hay son ciudadanos que ya no son indiferentes y que empiezan a informarse y que empiezan a tener actitudes políticas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron ese 11% de votantes adicionales y qué están haciendo hoy? Mira, yo veo que los que quedaron realmente politizados, y que esto no sea un insulto, sino todo lo contrario, como algo positivo, son los jóvenes. Vemos una nueva generación de colombianos que es la más educada. Las personas que hoy están entre los 18 y 35, 40 años, 35 años, es la generación más educada que ha tenido este país. No quiero decir que estamos en Suiza, pero sí son mucho más educadas que sus padres, que sus abuelos, niveles de escolaridad. Tenemos un salto de la educación superior, cobertura en educación superior, que estuvo por el 36% sobre el 2010, hoy está por encima del 50%, personas que se educan en formación técnica, tecnológica, educación superior, que además están sumamente conectados a través del mundo digital, que se informan de distintas fuentes y que participan. Ese salto del porcentaje de votación son los jóvenes que estuvieron muy activos en el proceso del plebiscito, que quedaron politizados, que los vimos además movilizándose en la campaña presidencial, unos defendiendo la candidatura del Centro Democrático, una visión más conservadora de sociedad, otros defendiendo una candidatura más de izquierda como la de Gustavo Petro, unos que intentamos sin éxito estar en el centro del espectro político defendiendo una visión mucho más equilibrada. Al inicio con De la Calle y con Sergio Fajardo buscando una alianza entre lo que representaba Fajardo. Exacto, pero que digamos, en una sociedad que se polariza es muy difícil reversar este proceso. Y lo que estamos viendo, yo creo, Juan, hoy con el presidente Duque, es que el Centro Democrático está tomando de su propia medicina. Ellos durante los últimos años del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en torno al proceso de paz, generaron una intensa polarización. Esa polarización rindió sus frutos electorales, pero hoy esa polarización es la que está poniendo también al gobierno de Iván Duque, tan solo 100 días después de su mandato, contra las cuerdas. ¿Cómo explicar que si Iván Duque es el presidente más joven y es un hombre además de actitudes jóvenes en el fútbol, en la música, ¿por qué el grupo poblacional que aparece más distante del presidente Duque es justamente el grupo de los jóvenes? Pues yo creo que es que la juventud no está en la cédula, Juan. La juventud está en los temas, las agendas, las propuestas. De hecho, si tú te pones a mirar los candidatos más
viejitos en las elecciones presidenciales, por ejemplo en Estados Unidos, como Bernie Sanders, era el que movilizaba a los jóvenes. Jeremy Corbyn, también en el Reino Unido, un señor de más de 70 años, movilizaba a los jóvenes. Ocurrió aquí con Carlos Gaviria en su momento. Con Carlos Gaviria. Entonces yo creo que no es un tema de edad, sino es un tema de agendas y de lo que representa en sociedad. Iván Duque, a pesar de ser un presidente muy joven y haber sido un candidato muy joven, es un hombre que representa una agenda vieja, es un hombre que representa un regreso al pasado en muchos temas, en el tema de, por ejemplo, de libertades individuales, en el tema de despenalización del consumo, y una agenda que en el mundo, digamos, está cobrando una vigencia. Tú ves que en Canadá legalizan la marihuana, tú vas y la compras en un mostrador, y aquí en Bogotá y en Colombia estamos persiguiendo, digamos, a los jíbares y pidiéndoles un certificado de la mamá. Entonces, yo creo que ahí en ese tema y en muchos otros temas que representa el presidente Iván Duque, los jóvenes perciben un retroceso o unas propuestas viejas. Él sí tiene unas propuestas, digamos, innovadoras con su agenda de economía naranja, con la preponderancia que le da a la tecnología y a la innovación. ¿Y los jóvenes la están percibiendo así? Lamentablemente, Juan, y yo creo que esto es algo que el gobierno seguramente entiende, pues los jóvenes también tienen cargas ideológicas. Entonces yo creo que no le han dado la oportunidad a la economía naranja. La economía naranja se convirtió, creo yo, ante muchos jóvenes como en ese nuevo símbolo del imperialismo y de cosas malas, siendo que tiene cosas virtuosas. Creo que la generación de riqueza a través de la creatividad es seguramente... De hecho, lo decía Petro de otras maneras. Petro paradójicamente decía, mire, es en la economía del saber. Y si lo decía Petro, les gustaba a los jóvenes, pero si lo llaman economía naranja y lo dice Duque, no les gusta. Yo creo que ahí hay que reconocer que los jóvenes están politizados y ideologizados, igual que los jóvenes que están marchando por el tema de educación. Lucho, tú escribiste un libro sobre las nuevas plataformas y las redes sociales y el impacto en la democracia de esas nuevas plataformas y de esas nuevas redes sociales. ¿Cómo están hoy influyendo? ¿Qué está pasando en la politización de los jóvenes a través de Twitter y a través de Instagram y a través de Facebook fuertemente? Yo creo que no es solo las redes sociales, sino es la información al instante a través de medios digitales. Entonces, tú tienes grandes casas de medios que por temas de su propiedad y de quiénes y de los intereses que defiende, empiezan a perder credibilidad. Vimos un debate muy sonado en estos días sobre el tema de una encuesta que publicó Casa Editorial El Tiempo, pagada por Casa Editorial El Tiempo, que daba una favorabilidad muy distinta para el presidente Duque a la que le dio a la encuestadora de Semana. Vimos también, digamos, la cobertura de la problemática de Odebrecht, que involucra al propietario y al grupo económico propietario del Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ciudadanos que se pueden informar y que pueden cambiar rápidamente, antes de pronto te llegaba el periódico, hoy cambias muy rápidamente de fuente de información, pues tienes muchísimas opciones, y en esas muchísimas opciones hay buena información, periodismo de muy buena calidad, y hay información basura que cualquiera puede emitir desde una cuenta de Twitter. Lucho, en este espectro, ¿qué papel están jugando los partidos políticos? ¿Qué está pasando con los partidos? ¿Están a la altura? ¿Se están transformando? ¿Se envejecieron y no interpretan? ¿Fueron capaces de reaccionar? ¿No fueron capaces de reaccionar? ¿Qué está pasando en la estructura partidista en Colombia? Pues yo creo que los partidos fueron autistas en medio de esta transformación democrática. Los ciudadanos reclamaban cambio, los ciudadanos reclamaban nuevos espacios políticos, y por eso yo te digo, lo que hablábamos antes, el crecimiento de la participación electoral, una juventud mucho más informada, politizada, demandando nuevos temas. Quieren hablar de salud alternativa, de educación alternativa, de nuevas agendas. No se compadece con partidos que se enconchan, que se enclaustran, cuyos directores pues utilizan la dictadura del bolígrafo, persiguen a las personas que no están de acuerdo, como me pasó a mí al interior del partido en el que milité muchos años, en el Partido Liberal. Entonces, ese autismo de los partidos políticos. Militaste y te fuiste. Y me fui, renuncié porque pues al igual que muchos colombianos dijimos, lamentablemente, los partidos no están hoy a la altura de la necesidad que tiene la democracia colombiana para liderar la transformación y el cambio de manera virtuosa. Y por eso lo que vamos a ver, sin duda alguna, y lo vemos en las encuestas de opinión, es que los ciudadanos pocos se identifican con uno u otro partido.
En las últimas encuestas, el 60% de los ciudadanos se declaraban no afines ni se identificaban con alguno de los muchos partidos políticos que existen. Y por eso yo creo que las nuevas agendas tienen que estar también de la mano, Juan, de movimientos ciudadanos, de organizaciones ciudadanas que traen a relucir esos buenos ciudadanos, esas buenas prácticas, personas que le están poniendo el alma a ciudadanos que están haciendo bien la tarea y que ellos salten a la política. Eso lo hemos visto en México, en Brasil, en Islandia, en Italia, que son ciudadanos que están conformando movimientos ciudadanos, que están poniendo ellos nuevas agendas y que están acabando literalmente con los partidos políticos. Lucho, en ese panorama, hace 4 años el Centro Democrático era un movimiento de firmas. El movimiento de Gustavo Petro, que sacó 8 millones de votos, era un movimiento de firmas. Sergio Fajardo tuvo un movimiento de firmas. Germán Vargas Lleras buscó salirse de Cambio Radical y tener un movimiento de firmas. La reforma política, sin embargo, es un poco esquiva con los movimientos de firmas. ¿Cuál es el futuro de los movimientos de firmas y cómo debería el Congreso tratarlos en esta reforma política? 2 cosas sobre eso. Que Germán Vargas Lleras salga a recoger firmas es una burla a los votantes y yo creo que los votantes, como no son bobos, se lo expresaron. Es decir, una persona que ha dirigido un partido político durante muchos años, con éxito en términos electorales, sale y dice, no, yo soy de Movimiento Ciudadano, pues nadie se lo cree. La gente sí le cree a Sergio Fajardo, que es de Movimiento Ciudadano. Entonces, cuando se utilizan las firmas para disfrazar que somos políticos alternativos, pues eso sale mal. Los resultados electorales lo demuestran. ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos por firmas son efímeros y la democracia sin duda necesita partidos fuertes, pero en una democracia donde los partidos fracasan, necesitamos un punto intermedio, Juan. Y intentamos, porque además eso lo contempla el acuerdo de paz, intentamos crear ese punto intermedio, que es reformando el artículo 108 de la Constitución, creando lo que se llama una adquisición progresiva de derechos para los partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Que un partido político tiene todos los derechos que son personería jurídica, la posibilidad de otorgar avales, financiación estatal, si tiene presencia en el Congreso. Y el salto es cuántico. O yo soy un movimiento significativo de ciudadanos, un movimiento por firmas, y no tengo ni financiación estatal, ni tengo personería jurídica, ni puedo otorgar avales. Grandes desventajas. Grandes desventajas, como es el caso de Fajardo, y tengo que dar un salto cuántico. Por eso lo que hemos visto en Colombia es que ese salto cuántico lo dieron los caudillos, Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, los únicos que han tenido la capacidad de traer movimientos políticos nuevos al Congreso y a la arena política y darles personalidad jurídica. Son figuras caudillistas. Nosotros lo que necesitamos, Juan, es un sistema que permita que desde la base, desde organización mucho más orgánica de ciudadanos que están haciendo bien la tarea, que demuestran que las cosas funcionan, tú puedas crecer progresivamente con liderazgos mucho más horizontales, ¿no? Más horizontales, pero activistas. Pero activistas con liderazgos de gente buena que está haciendo la tarea bien y que los ciudadanos digan, oiga, qué valiosa esa propuesta, están construyendo, no están atacándose, están generando propuestas, pero además les creo porque ya llevan haciéndolo hace mucho tiempo, no desde la política electoral, sino desde la sociedad civil. Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior, activista, analista, muchas gracias por habernos acompañado en este Al Punto. Pregunta final, ¿cuál es tu pronóstico sobre el futuro del gobierno Duque? Yo creo que el presidente Duque tiene todavía plenas posibilidades de enderezar esto. Creo que es lo que mejor, digamos, es lo que le conviene a Colombia, y es que él asuma un liderazgo, asuma un timonel, como es tradición en Colombia, que el presidente manda y punto. Hoy los colombianos sienten que el presidente no está mandando, que la impronta del presidente no es clara y que está tratando como de administrar muchos intereses, pero si él logra mostrarle al país qué es lo que él quiere, cuál es su verdadera vocación de liderazgo, y además se pone a trabajar, porque es que el problema del gobierno también es que no ha generado mayores resultados, yo creo que él puede enderezar esto. Ojalá por el bien de los colombianos. Muchas gracias, Lucho. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.